Ok, chicos, bueno, vamos a empezar. Eh, ya estamos grabando para que las personas que no pudieran estar en este momento en el Zoom puedan ver este video después en el canal de YouTube, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy sencillo, pero creo que es muy fundamental para, porque muchas personas que empiezan en este mundo del trading, eh, tienen esta misma falla en su operativa. La cuestión de no analizar de, de una manera correcta, ¿sí? Para analizar de una manera correcta, nosotros tenemos que tener una visión amplia y clara de lo que está pasando en el instrumento o el par que nosotros estemos por operar o vayamos a operar. Un ejemplo, aquí estoy tomando un par, el australiano con el dólar australiano contra el dólar americano. Eh, a mí me gusta cuando analizar así, sin indicadores gráficos limpios para ver pues los movimientos y las fluctuaciones que el precio tiene, ¿sí? Yo no empiezo analizando desde un gráfico mensual, pero lo que yo empiezo a hacer para tener un buen análisis son los siguientes pasos. Uno, voy a mirar el cierre de velas semanal, ¿sí? Cada que ustedes vayan a comenzar una nueva semana de trading, deberían de revisar cómo fue que cerró la vela la semana anterior a esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las velas, bueno, los que trabajamos con velas japonesas, sabemos que las velas nos proporcionan información, nos arrojan datos que nos pueden decir quién tiene el control en ese momento en el mercado y cuál podría ser el siguiente movimiento para esta nueva semana. Por ejemplo, es solo por ponerles un ejemplo, si yo veo que un cierre semanal fue una vela bajista, a mí lo que me da a entender, dependiendo la zona en la que esté, pero si yo tengo definido, puedo decir, ok, si la semana pasada cerró una vela con bastante fuerza bajista, muy posiblemente la siguiente semana, la siguiente vela vaya a ser bajista. Entonces, ¿cuál sería mi objetivo en este par o en este instrumento para esta nueva semana? Buscar buenas oportunidades de entrar en venta, ¿sí? Eh, pero para eso necesito tener otros factores claros. Por ejemplo, fijar la tendencia, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia que está predominando en el instrumento o en el par que yo estoy analizando? Por ejemplo, aquí en este estamos viendo que tenemos una clara tendencia bajista semanalmente, ¿ok? Eh, Fijamos la tendencia y miramos estructura. Ahora, si nosotros vamos a ver estructura, nosotros podemos marcar zonas que nos hay o que le hayan servido al precio como áreas de soportes o de resistencias. En este caso aquí yo observo un área que sería toda esta zona, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta área? Muy sencillo. Yo veo que el precio viene cayendo, toca este nivel, viene, vuelve a tocarlo. Esto fue una mecha, creo que fue cuando empezaba el año, que casi todos los pares tuvieron movimientos muy agresivos, pero al final miren cómo cerró por encima, ¿sí? Aunque ocurrió este movimiento, al final del día se respetó este nivel de aquí, ¿sí? Este nivel que tenemos marcado se respetó, entonces sigue contando como un área fuerte. Regresa otra vez y aquí ya tenemos un quiebre, ¿sí? Un quiebre de la zona que veníamos respetando acá. Entonces, estructuralmente rompimos una zona importante viéndolo en una temporalidad de una semana. Ya sabemos que cuando hablamos de um, quiebres de estructura, en este caso, por ejemplo, tenemos esto.
¿sí? Entonces, siempre después de un quiebre, es posible que venga un retest o una prueba de esa misma zona para después acompañarla con un rechazo y continuar con ese movimiento bajista, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo esperaría sería exactamente eso, una posible retracción del precio a esta zona de aquí, ver un rechazo de esa misma zona y entonces sí buscar un nuevo impulso a la baja, que me siga respetando la tendencia que viene predominando, que es bajista, ¿ok? Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, vamos a darle un acercamiento a estas velas de aquí. Vamos a darle un acercamiento a estas velas, ¿ok? Entonces, interesante es esto. Les decía ahorita que si la vela semanal cerraba bajista como esta que estamos viendo aquí, se las voy a señalar. Yo voy a tratar de buscar ventas. Sí, pero para eso no quiere decir que automáticamente abriendo el mercado yo voy a vender. No, eso sería un error fatal. Yo lo que tengo que hacer es ver cuando abra el mercado cómo va a abrir, porque esto bien puede corregir un poco y después mostrar o dar signos de rechazo y entonces si yo vender, por ejemplo, en una temporalidad de 4 horas, 1 hora, 30 minutos, no sé, depende mucho de la temporalidad en la que ustedes personalmente trabajen. Entonces, después vemos que esa semana el precio respetó ese último toque que tuvo aquí abajo y de aquí comenzó a subir. Entonces cierra en una vela que nos anuncia posibles subidas, ¿sí? Que es un martillo, un hammer, que yo creo que muchos de aquí ya conocen. Eh, Esto lo que nos dice es que en algún momento esta vela fue bajista, ¿sí? Y después perdió toda esa fuerza y cerró de esta forma. Ahora, esto lo que nos diría la siguiente semana es, vamos a intentar buscar compras, ¿sí? Compras por encima del precio, del cierre del precio de la semana anterior, que se nos dio la siguiente semana. Por eso les digo, aquí un ejemplo sería, esto cierra en una vela de martillo y la siguiente semana vemos cómo el precio bajó y después subió. Entonces, muy posiblemente fue una buena oportunidad para tener una oportunidad de compra por aquí abajo en una temporalidad mucho más pequeña. Como les digo, tal vez de 1 hora, 30 minutos o 4 horas. ¿Ok? Entonces, yo voy a ir bajando de temporalidad para ver cómo van los movimientos que el precio está haciendo. Entonces, yo me voy a un día y aquí me percato que hubo una zona que le costó trabajo al precio romper porque veo muchas mechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 6 días para romper este nivel, ¿sí? Que es lo que está haciendo en este momento. Me voy a ir a 4 horas. Vamos a darle un pequeño acercamiento a esto. Entonces, vemos múltiples rechazos, después el precio viene y cae. Déjenme quito esto para no confundir. Para la canción Una Roja. Por favor, pongan sus micrófonos en silencio, gracias. Ok, entonces, yo vamos a ver movimientos de manera estructural. Vean esto, ¿sí? Veníamos cayendo, tuvimos una especie de movimiento así, rompió, ¿sí? Yo puedo tirar desde este punto una zona aquí, cerca de este nivel, que digamos que fue una zona de resistencia. Déjenme lo marco con el cuadradito este, ¿sí? Aquí. Entonces el precio viene, rompe, pum, 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 regresa y rechaza.
rechaza. Aquí me empieza a mostrar un envolvente alcista y después me deja otro hammer, pero ahora lo estamos viendo en 4 horas y después empieza el precio, comienza de este nivel a subir. Entonces, aquí pudiera haber sido en esta temporalidad un buen momento para entrar al mercado en ese movimiento que veníamos proyectando con la vela semanal que veíamos de martillo. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que respeta ese nivel, nosotros podemos buscar nuestra entrada justamente en esta zona, aproximadamente aquí, y nuestro stop debería estar unos cuantos pips abajo de este nivel que fue respetado, pero no demasiado, tal vez por aquí, ¿sí? Ahí se me hace un buen nivel. Entonces, ahora lo importante también es saber establecer nuestros objetivos, ¿sí? Porque por acá tendríamos que ver la siguiente zona en la que el precio podría reaccionar. Acá tenemos todo este nivel, que más que nada, si yo que me fijo mucho en los precios, entonces yo lo fijaría entre 70 y 69,950. Ahí está, ¿sí? Más que nada, fijaría mi objetivo tal vez hasta los 70. ¿Por qué? Porque, bueno, en el trading los números o figuras completas son bastante importantes para las grandes instituciones que son quienes mueven el mercado. ¿Por qué? Um, no sé si alguien ya se ha percatado de esto. Yo lo repito constantemente en distintos Zooms. Hay niveles en los precios donde siempre hay reacciones y generalmente es en estos precios que son, se les dice figuras completas, ¿sí? Los números que siempre tenemos que tener en cuenta, aquí se los voy a anotar por un lado, son 00, 20, 50 y 80. ¿Sí? En este caso, aplicaríamos el 00 porque estamos en un 0.70000. ¿Sí? El siguiente nivel podría ser 0.7020, o sea, 200. En este caso, acá sería 0.7050, que es 500. Y en este punto sería 0.70800. Y de ahí volvemos a lo que sería 00, pero en este caso sería 0.71000. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Así es como lo fijaríamos en objetivos. Bien pude haber dicho, ok, voy a irme hasta 70,200, ¿sí? Y que igualmente vemos por acá, lo voy a mover 70,200. Vean cómo acá funcionó soporte, resistencia, resistencia, resistencia,